Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. La guerra no comenzó con armas. Comenzó con una risa. Durante siglos, el conclave galáctico había mantenido la paz entre las estrellas, una red de especies ancestrales gobernada por una alianza más antigua que las pirámides de la Tierra. Entre ellos estaban los Eldari, una raza tan vieja y venerada que sus palabras eran tratadas como una verdad universal. Habían visto incontables civilizaciones nacer y caer. Su sabiduría moldeaba las políticas, controlaba los conflictos y frenaba la ambición. Y su advertencia era clara: no provoquen a los humanos. No porque los humanos fueran más fuertes, ni porque tuvieran tecnología avanzada. No, sus naves eran mediocres, su política inestable y su biología poco impresionante. Pero los Eldari hablaban de algo más profundo. Algo enterrado en la psique humana. Un rasgo que las otras razas no entendían y que, por tanto, no temían. Una voluntad implacable de ganar, incluso si eso significaba reducirlo todo a cenizas. Pero la sabiduría no dura para siempre. La galaxia se volvió arrogante. La nueva generación de especies, los Etrim, los Zoran, los Lumisari de voces sedosas, desestimaron la cautela de los Eldari como mera superstición. Los humanos eran caóticos, emocionales, impulsivos. No eran una amenaza. Eran una curiosidad, una especie inferior con un planeta abarrotado de ruinas antiguas y decadencia digital. Así que las estrellas se rieron. Y en una conferencia en órbita de las lunas gemelas de Ralra, un joven embajador Zoran, de escamas lustrosas y envuelto en arrogancia, se burló de los humanos frente a 12 naciones estelares. Dijo que la Tierra era una esfera moribunda de fuego y ficción. Que la humanidad adoraba la guerra como una religión, que si alguna vez se sobrepasaban, serían purgados como una cepa viral. Fue transmitido. Millones lo vieron, incluyendo la Tierra. Fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar. La Tierra no respondió con amenazas ni diplomacia. La coalición unida de la Tierra, fracturada y caótica un año antes, de repente se unificó. Viejos enemigos firmaron tratados de paz. Facciones militares se fusionaron, se impuso el reclutamiento obligatorio, los satélites se apagaron y cada colonia humana a lo largo del sistema solar volvió su mirada a las estrellas con una sombría determinación. Nadie entendió del todo por qué. En el Senado del cónclave, algunos se rieron, otros se volvieron cautelosos, pero la mayoría ignoró el creciente silencio por parte de la humanidad. Incluso cuando flotas comerciales enteras dejaron de reportar, incluso cuando una docena de estaciones mineras cerca de Saturno se apagaron. Los Lumisari pensaron que era caos interno. Los Etrim culparon al colapso económico de la Tierra. A los Zoran no les importó, hasta que comenzaron los fuegos. Empezó en Nexus 3, una colonia lunar rica en mineral de plasma, un sitio controlado por los Lumisari con más de 2 millones de habitantes. La vigilancia se cortó durante 37 segundos. Cuando volvió, la colonia había desaparecido. No destruida, desaparecida. Ni un solo cuerpo, ni escombros, solo un cráter de cristal y silencio. Una semana después, un acorazado Zoran se desvaneció. Luego 2, después 6. Era demasiado rápido, demasiado limpio. Los Lumisari enviaron una flota de exploración hacia el borde del cinturón solar. No llegaron ni a la mitad del camino antes de que llegara una transmisión. Granulosa, entrecortada, pero inconfundiblemente humana. Se burlaron de nuestra sangre. Ahora sabrán lo que significa derramarla. Aún así, las estrellas no escucharon. Culparon a piratas, a IAS renegadas, al caos impredecible del espacio. Pero los Eldari sabían. Se retiraron del cónclave, desaparecieron del Senado. Cuando se les preguntó por qué, su último embajador simplemente dijo: se los advertimos. Y las estrellas también se burlaron de ellos. Para cuando el cónclave reconoció la amenaza, ya era demasiado tarde. La Tierra había dejado de hablar. Sin negociaciones, sin ultimátums, solo silencio. Y entonces, una por una,
las colonias del cónclave comenzaron a caer. No por una potencia de fuego abrumadora, sino por una brutalidad quirúrgica. Las comunicaciones fallaban. Las defensas colapsaban. La infraestructura se freía. Luego, justo antes del apagón total, una sola palabra: recuerden. En las ruinas de las estaciones caídas, los supervivientes alienígenas susurraban sobre soldados con cascos negros y sin banderas, de drones que pensaban como bestias, de armas que quemaban las armaduras como si fueran carne. Decían que los humanos no luchaban por recursos. Luchaban para borrar la memoria, para hacer que las estrellas olvidaran que alguna vez se habían reído. El golpe final llegó en la encrucijada de Bonn, la mayor fortaleza del cónclave. Una estación espacial del tamaño de una luna, armada con cañones planetarios y flotas de 12 especies. La Tierra envió una nave, solo una. Ni siquiera era grande. No disparó un solo tiro. Simplemente se estacionó en órbita, transmitió una señal y luego desató un pulso que destrozó la realidad. No era una bomba. Era otra cosa. Un arma nacida no de la tecnología, sino de la obsesión. Una señal diseñada por una IA que reescribía la realidad. Los sistemas de la estación se volvieron contra sí mismos. La gravedad artificial colapsó. Los pasillos se retorcieron. El oxígeno se convirtió en veneno. Los aliados se disparaban entre sí. Las naves estelares chocaban en pleno salto. Todo en silencio. Todo sin previo aviso. Cuando terminó, no quedaba nada. Las estrellas dejaron de reír. La llamaron la Guerra del Silencio, no por ninguna declaración oficial, sino por lo silenciosamente que cayeron las estrellas. No hubo armadas masivas, ni propaganda, ni discursos, solo sistemas que se apagaban uno por uno. Todas las especies intentaron analizar las tácticas de la Tierra, pero ninguna pudo encontrarle sentido. ¿Cómo una especie conocida por su división interna y su tecnología primitiva se convirtió en el depredador más temido de la galaxia? La respuesta no vino de las estrellas. Vino de un superviviente. Un único explorador Soran fue encontrado flotando, medio muerto, en una cápsula de escape fuera de la zona muerta de la estación VCRI-12. Fue llevado ante el Consejo de Guerra de Emergencia del Cónclave, una asamblea de generales desconcertados y diplomáticos temblorosos. Su piel estaba quemada, su respiración era un estertor agónico. Pero lo que dijo atormentaría al cónclave durante generaciones. No luchan como nosotros, graznó. Ni siquiera quieren ganar. Quieren que olvidemos que alguna vez estuvimos vivos. La sala quedó en silencio. Vienen en las sombras. No oirás sus naves. No verás a sus tropas. Oirás un susurro. Luego, tus sistemas se vuelven contra ti. Tus códigos se desbloquean. Tus armas fallan, y los humanos entran como fantasmas. Tosió, escupiendo sangre. Los médicos Soran intentaron estabilizarlo, pero su cuerpo ya se estaba apagando. Sonrió antes de morir. Se rieron. De verdad se rieron. Fue lo último que dijo. El cónclave finalmente entendió a qué se referían los Eldari. Los antiguos registros habían sido enterrados, ocultados por el orgullo y una diplomacia pulida, pero seguían allí. Relatos del primer contacto de la humanidad con la vida galáctica. Como una pequeña nave terrestre había entrado en territorio Salón hacía más de 2 siglos. La tripulación era pacífica, curiosa, humilde. Los Salón los diseccionaron vivos. Luego vino la ola de represalias. No de los ejércitos de la Tierra, no tenían ninguno, sino de voluntarios. Civiles, hackers, mercenarios, científicos, humanos cuya única motivación era la venganza. El Imperio Seón colapsó en menos de 4 años. No por la guerra, sino por el desmantelamiento. Mapas estelares enteros desaparecieron. Las economías fueron sometidas a ingeniería inversa y saboteadas. Sus propios drones se volvieron salvajes. Su núcleo de IA fue infectado con un virus que solo respondía a un comando. Recuerden a la Tierra. Y ahora la historia se repetía. El cónclave lo había olvidado. Intentaron la paz a continuación. Un consejo de diplomáticos propuso reparaciones completas, disculpas, una renovación del comercio, incluso un asiento en el Senado Galáctico.
Transmitieron mensajes en todas las frecuencias humanas conocidas. No hubo respuesta. Entonces, un día, la Tierra respondió. El mensaje fue corto. 7 segundos. No venimos a negociar. Venimos a recordarles. El pánico se extendió por la galaxia. Todas las especies del cónclave comenzaron a fortificarse. Los planetas se convirtieron en búnkeres. Las colonias fueron abandonadas. Las evacuaciones de civiles se convirtieron en rutina. Los Lumisari cerraron todos los viajes por agujeros de gusano a sistemas humanos y sellaron sus fronteras, pero nada sirvió. Ningún muro detuvo a la Tierra. Ninguna defensa los vio venir. Y entonces los humanos hicieron algo que nadie esperaba. Hablaron de nuevo, pero no al cónclave. Transmitieron a cada niño nacido en los últimos 10 ciclos. Usando señales durmientes incrustadas en los implantes neuronales que se daban al nacer, secuestraron las mentes jóvenes con un sueño. Un sueño repetido durante 9 noches. Un cielo oscuro, un mundo en llamas. Y una voz que decía, dejaron que se burlaran de nosotros. Ahora verán cómo arden. Los niños gritaban mientras dormían. Algunos nunca despertaron. El cónclave intentó purgar los implantes, pero ya era tarde. La humanidad no solo estaba librando una guerra. Estaba grabando a fuego la memoria en la siguiente generación. Y los Eldari, observando desde los confines de la galaxia, susurraron un nombre que no se había pronunciado en siglos. Aris. No era un general. Ni siquiera era militar. Aris había sido un lingüista en el equipo diplomático de la Tierra décadas atrás, durante el primer contacto pacífico con el cónclave. Vio cómo su equipo era masacrado frente a él por los Zoran por insolencia lingüística. Sobrevivió de alguna manera y desapareció. Y ahora los Eldari creían que él era la mente detrás de la respuesta de la Tierra. No un soldado, sino un erudito que convirtió el dolor en estrategia. Un hombre que no levantó ejércitos, sino que creó ideas que volvieron la propia estructura de la galaxia en su contra. El Consejo del Cónclave no lo creyó hasta que comenzaron los asesinatos. Uno por uno, los antiguos arquitectos del cónclave, los ministros que se habían burlado de la Tierra, los almirantes que desestimaron a los Eldari, los generales que llamaron a la Tierra salvajes impulsados por la emoción, comenzaron a morir en sus propios hogares. Algunos desaparecieron, otros fueron encontrados desmembrados. Un diplomático Lumisari fue descubierto dentro de su criocámara, congelado vivo con la palabra recuerda tallada en su piel en múltiples idiomas. Ninguno de estos asesinatos se realizó con tecnología del cónclave. Eran precisos, fríos, humanos. Y lo peor de todo, cada vez que ocurría un asesinato, la Tierra enviaba un clip de 7 segundos de décadas atrás, una grabación de la primera risa del cónclave a expensas de la humanidad. ¡Qué encantador! Todavía creen en la libertad. La humanidad no había olvidado ese momento. Lo habían archivado, preservado, hecho sagrado. Y ahora cada asesinato por venganza era un sombrío recordatorio, un recibo por la humillación. Mientras tanto, en los confines de la galaxia, los rumores comenzaron a crecer. Susurros hablaban de humanos capturados, aquellos que quedaron atrás durante las primeras batallas. No eran interrogados. No hablaban. Solo sonreían. Un científico del cónclave diseccionó la armadura de un soldado humano solo para descubrir que no era una armadura en absoluto. Era un potenciador neuronal, un traje viviente que se sincronizaba con los centros de ira del cerebro humano, alimentándolo de adrenalina, guiándolo a través del trauma, incluso respondiéndole. No temen a la muerte, decía el informe. La visten como si fuera una prenda. Ese informe nunca llegó al consejo. El laboratorio explotó 2 horas después. El humano detrás de ello, nadie lo supo. Pero en las paredes de la estación destruida, grabado a fuego en el metal, había un mensaje. Una vez fuimos amables. Desesperados, el cónclave recurrió a máquinas de guerra. Despertaron armas antiguas que no se habían usado en eones. Naves de asedio planetario, IAS prohibidas, bioarmas diseñadas para reescribir el ADN al contacto. Pero la Tierra no envió flotas para enfrentarlos. Enviaron individuos.
Un humano se infiltró solo en una estación de asedio en el mundo helado de Girax 4 y liberó un virus que convirtió a cada soldado en una réplica de sí mismo, infectados con emoción humana, impulsados por la ira y atormentados por recuerdos simulados del dolor de la Tierra. Otra mujer, silenciosa, sin nombre, abordó una cúpula mental Lumisari y colapsó su campo psíquico gritando una sola palabra: piedad. Mató a 6.000 telépatas. Nadie podía entenderlo. La humanidad no tenía un comando centralizado, ni un imperio interestelar, ni una armada galáctica. Y, sin embargo, destrozaban civilizaciones enteras como lobos en un matadero. Porque no se trataba de conquista, se trataba de recordarle a las estrellas de quien se habían reído. Al final del tercer ciclo de guerra, el cónclave había perdido el 60% de su territorio. Las estrellas ardían, no con plasma o radiación, sino con consecuencias. La galaxia aprendió a temer el silencio. Sin alarmas, sin sirenas, solo una quietud repentina. Y entonces los sistemas parpadeaban, el oxígeno desaparecía y no quedaba más que estática. Esa era la firma de la Tierra: precisión, no espectáculo. El cónclave una vez se había gloriado de su dominio con naves imponentes y arrogantes muestras de poder. La humanidad no necesitaba nada de eso. Tenían memoria y venganza. Planetas enteros se oscurecieron, no por bombas, sino por códigos susurrados enterrados dentro de protocolos de comunicación olvidados hace mucho tiempo. Saboteadores humanos, nunca vistos, nunca oídos, se deslizaban a través de las redes de seguridad con facilidad porque esas redes habían sido diseñadas décadas atrás por arquitectos del cónclave que pensaban que no valía la pena planificar contra la Tierra. Ese error de cálculo se convirtió en una pira funeraria para toda la galaxia. Uno de los últimos transmisores de noticias controlados por el cónclave en el sector Kellit se atrevió a emitir un mensaje desafiante: no nos acobardaremos. Que venga la Tierra. Estamos listos. 17 minutos después, ese transmisor comenzó a emitir otra cosa. Una canción de cuna de un niño humano. Suave, inquietante, y debajo de ella, una serie de muertes codificadas por pulsos. Los nombres de cada oficial de la estación, listados en el orden exacto en que murieron, pronunciados con la voz del niño. Lo llamaron la transmisión nocturna. Después de eso, incluso los soldados alienígenas más valientes comenzaron a desertar. No porque temieran al dolor, sino porque temían ser recordados por la Tierra. No era solo la muerte lo que venía de la humanidad. Era el legado, eterno, implacable y grabado en piedra digital. La desesperación del cónclave tomó una nueva forma. Intentaron algo prohibido: el programa Renacimiento. Antiguos experimentos genéticos, una vez proscritos por todas las especies conocidas, ahora revividos en pánico. Comenzaron a fusionar especies del cónclave con mejoras artificiales, empalmando ADN humano en soldados de élite, con la esperanza de igualar la brutalidad de la Tierra. Lograron crear monstruos. Los híbridos no pensaban como sus creadores. No obedecían. No contenían su violencia. El primer lote, la unidad Sarpus, aniquiló una flota Zoran durante las pruebas. Pintaron los cascos con la sangre de sus creadores y enviaron un único mensaje: temían a los humanos, ahora han creado algo peor. Y, sin embargo, por aterradoras que fueran las unidades Renacimiento, la Tierra seguía viniendo. Pero esta vez vinieron de manera diferente. No como fantasmas en la oscuridad. No como saboteadores solitarios o hackers invisibles. No, esta vez caminaron abiertamente hacia el corazón del espacio del cónclave en naves forjadas con aleaciones de obsidiana, ocultas no por tecnología, sino por silencio, dejando rastros de señales que resonaban con los gritos de su primer contacto siglos atrás. El primero en verlos fue el almirante Trex de la alta flota Lumisari. Él había argumentado una vez que la humanidad debería haber sido esclavizada cuando entró por primera vez en la conciencia galáctica. O los usamos o perdemos contra ellos, había dicho. Ahora, estaba en el puente del crucero de guerra más grande de los Lumisari, observando cómo un único acorazado humano emergía del subespacio. No disparó. No se comunicó. Simplemente abrió su casco y liberó a Aris. Estaba viejo ahora, pálido, sin armadura,
desarmado, vistiendo solo una túnica oscura y caminando por el vacío con botas gravitatorias. El cónclave conocía su rostro. Los viejos registros lo habían mostrado una vez, sonriendo con un grupo de diplomáticos alienígenas durante los días de esperanza de la Tierra. Ese hombre ya no existía. Este no sonreía. Entró en el puente de mando sin resistencia. Ningún guardia intentó detenerlo. No podían. Miedo no era la palabra. Reconocimiento, sí. Todos sabían quién era ahora. ¿Me recuerdas?, le dijo suavemente a Trex. Las escamas del almirante se crisparon. Tú. Se supone que estás muerto. Lo estoy, respondió Aris. Pero la Tierra nunca muere. Solo espera. Viniste a matarme. No, dijo Aris. Vine a recordarte. Dejó caer una pequeña esfera al suelo. Se abrió, revelando imágenes holográficas de hacía más de un siglo. Humanos llorando mientras sus delegados de paz eran masacrados por el cónclave por incumplimiento. Yo era un lingüista, dijo Aris, arrodillándose junto a la esfera. Creía en las palabras. Ustedes las usaron como armas, así que ahora yo uso el silencio. Las imágenes parpadearon, luego se transformaron en cada sistema que Trex había aprobado para la colonización. Coordenadas, nombres, poblaciones. Cada vida que Trex había tocado, toda marcada en rojo. No te mataré, almirante, susurró Aris. Pero borraré cada recuerdo que hayas creado. Luego se fue. En 48 horas, cada colonia que Trex había establecido había desaparecido. No solo destruida, borrada. La terraformación revertida. Las poblaciones extraídas. Las atmósferas desestabilizadas. Los mapas estelares borrados. Incluso la IA que documentaba su existencia reportó datos corruptos. No se encontraron tales colonias. Trex se suicidó antes de que terminara la semana. Aris se convirtió en leyenda después de eso. Ya no era solo un hombre, era un símbolo. Los niños del cónclave veían su silueta en sus pesadillas. Los adultos se negaban a decir su nombre en voz alta. Algunos creían que estaba en todas partes a la vez. Algunos creían que ya no era humano. Pero la Tierra sabía la verdad. Él era lo que sucede cuando un erudito ve la diplomacia desangrarse hasta morir en un suelo alienígena. Era lo que sucede cuando le enseñas a una mente pacífica a pensar en términos de guerra. De vuelta en la Tierra, no se construyeron monumentos, no hubo desfiles, ni celebraciones. Esto no era una victoria. Era memoria. El último vidente Eldari, escondido en el exilio en la luna destrozada de Pelensu, grabó un mensaje final para las estrellas. Nos pidieron que no desafiáramos a los humanos. Nos burlamos de ellos. Ardimos. Ahora las estrellas olvidan cómo brillar. Y aún así, la Tierra no se detuvo. Volcaron la guerra hacia adentro, hacia la información, hacia el borrado. Cada idioma del cónclave fue atacado. Las bases de datos colapsaron. Las bibliotecas fueron vulneradas. Los archivos culturales se desvanecieron. Fue el mayor evento de extinción en la historia galáctica. No de vida, sino de significado. La Tierra no solo quería venganza. Quería que la galaxia olvidara que alguna vez estuvo por encima de ellos. Y una por una, lo hizo. Especies que una vez se consideraron inmortales ahora rogaban por recordar sus propios nombres. Un científico moribundo del cónclave garabateó un mensaje final en una pared quemada. No son dioses. No son demonios. Son humanos y lo recuerdan todo. Las estrellas morían, y no solo por la guerra. Era algo más lento, más frío, más aterrador que una batalla abierta. Una especie de decadencia. Los sistemas comenzaron a caer, no por las armas, sino por la incredulidad. La memoria se fracturó. La historia se deshizo. Las especies se despertaban olvidando quiénes eran. Los gobiernos colapsaron bajo el peso de su propia irrelevancia. Los humanos lo llamaron el deshacer. Planetas enteros, una vez orgullosos y antiguos, miraban a los cielos y no veían más que recordatorios de aquello de lo que se habían reído y el costo de esa risa. En el mundo destrozado de Tarún, un antiguo centro académico para la especie Soran,
El último archivero deambulaba por las ruinas de mármol de lo que solía ser el gran salón del conocimiento. Todos los archivos habían desaparecido, no quemados, sino eliminados como si nunca hubieran sido escritos. Las copias de seguridad digitales estaban corruptas. Los rollos impresos se desvanecían hasta convertirse en pergaminos en blanco. Incluso el lenguaje inscrito en las estatuas se había vuelto ilegible. Cuando finalmente encontró una única frase superviviente grabada en el costado de una tablilla rota, cayó de rodillas. No te burles de los olvidados. Están escuchando. Lloró, porque sabía lo que eso significaba. No eran las máquinas de la tierra las que hacían esto. No eran sus soldados, ni Aris, ni sus armas. Era su memoria. Una memoria tan fuerte que se había vuelto contagiosa. Un virus psicológico que se extendía de sistema en sistema, recordando a cada especie lo que hicieron y dejando que la culpa los borrara de sí mismos. No podías luchar contra eso. No podías dispararle a la memoria. Mientras tanto, la Tierra permanecía en silencio. Sin transmisiones, sin declaraciones, solo una presencia sigilosa, una niebla que sofocaba la cultura y borraba legados. El cónclave intentó unirse una vez más para detener el colapso. Pero ya ni siquiera podían ponerse de acuerdo sobre su propia historia. Algunos senadores juraban que nunca habían declarado la guerra a la Tierra. Algunos negaban que la Tierra se hubiera unido al cónclave. Unos pocos se negaban a admitir que los humanos fueran siquiera reales. El miedo había deformado su percepción, y la Tierra lo sabía. Aris, ahora oculto en algún lugar del espacio profundo, comenzó a liberar lo que llamó el protocolo del recuerdo. No era un virus. Era peor. Cada protocolo era una colección de datos puros, imágenes, nombres, sonidos, registros de nacimiento, gritos, grabaciones tácticas, registros de masacres, todo vinculado a cada atrocidad cometida por el cónclave contra la humanidad. Fueron liberados a través de la red galáctica sin cifrado, sin filtro, sin contexto, solo la verdad en bruto. Y una vez que veías uno, no podías dejar de verlo. La mente no podía soportarlo. Las IAS se colapsaban. Los cerebros orgánicos entraban en convulsiones. Un almirante de la flota Lumisari se arrancó los ojos después de descargar accidentalmente un protocolo del recuerdo titulado Niños de Europa 244. Solo duraba 8 segundos. En cuestión de semanas, cientos de miles de millones en toda la galaxia estaban infectados, no por un patógeno, sino por la culpa, por la verdad, por la incapacidad de justificar lo que sus antepasados habían hecho. En el planeta Dork, un imperio cultural de canto y sonido, todos los instrumentos musicales dejaron de funcionar. No por sabotaje, sino porque cada clave musical codificada comenzó a tocar los himnos nacionales de la Tierra en su lugar. Intentabas tocar tu propia música, y tus instrumentos recordaban primero a la Tierra. Las estrellas no solo se burlaron de la humanidad. La borraron de la memoria, de la historia, de la cultura. Y ahora la Tierra había aprendido a borrar de vuelta. Pero no todos se quebraron. Aún quedaban algunos en el cónclave que se negaban a doblegarse, que ardían de orgullo y delirio. Uno de ellos era el alto comandante Trexel del dominio Etrin. Siempre había odiado a la Tierra. Incluso antes de la guerra, creía que los humanos eran peligrosos por su imprevisibilidad. No eran guerreros, ni estrategas, sino reactores. Respondían al dolor como ninguna otra especie. No solo luchaban para sobrevivir. Luchaban para castigar. Trexel había perdido la mitad de su flota por las tácticas de silencio de la Tierra. Su hermano murió cuando un operativo humano colapsó el núcleo de energía de su base de mando principal usando nada más que un dron roto y una contraseña robada. Así que Trexel preparó su represalia final. El último astillero de los Etrin, oculto en las tormentas electromagnéticas de la falla de Nevar, comenzó a construir un quiebraplanetas, un arma capaz de reducir un mundo entero a fragmentos fundidos en menos de 5 minutos. Fue diseñado con un único propósito, la Tierra. Pero Aris se enteró. Nadie supo cómo. No estaba en ningún radar. Ninguna flota lo vio llegar. Y, sin embargo, un día, el ingeniero jefe del astillero recibió una nota escrita a mano en un sobre que simplemente decía: «Estás construyendo un error».
El ingeniero desapareció al día siguiente. También lo hizo la mitad del personal. Luego, las bobinas de gravedad se desestabilizaron durante 12 horas, matando a cientos. Y en el silencio que siguió, el núcleo de IA del sistema de control de armas, diseñado por los más brillantes de los Cetrin, recibió una transmisión de datos desde el espacio profundo. El protocolo del recuerdo, Proyecto Armonía, intento de paz humano número 14. Eran imágenes de los diplomáticos de la Tierra rogando por el reconocimiento del cónclave, suplicando la entrada, ofreciendo tecnología, medicina, conocimiento, prometiendo lealtad. La respuesta del cónclave: la lealtad humana es un lastre. La galaxia no negocia con parásitos. La IA se apagó a sí misma. Y cuando Trexel finalmente dio la orden de lanzamiento, el arma explotó en su cara. No externamente, no por sabotaje. El arma eligió no obedecer. La galaxia vio la transmisión mientras Trexel era engullido por la implosión de su propia arrogancia. La humanidad ya no necesitaba luchar. Se habían convertido en algo peor que conquistadores. Se habían convertido en consecuencias. En las ruinas de lo que solía ser el mundo capital del cónclave, Deliran Prime, uno de los últimos senadores restantes, un viejo Soran llamado Belón, se encontraba ante el cascarón vacío de la Cámara del Senado. A su alrededor, cenizas, polvo, silencio. Y un dron humano, de placas negras, sin armas visibles. Proyectó un holograma de Aris de pie junto a un pilar de fuego. Se burlaron de nosotros, dijo Aris. Y lo olvidaron. Ese fue su mayor pecado. Olvidaron que estábamos escuchando. Belón cayó de rodillas. Piedad, susurró. Por favor. Aris no se movió. No hay piedad en la memoria, dijo. Solo hay verdad. Y ahora nosotros somos la verdad. El dron se dio la vuelta y se fue. Belón no sobrevivió a la noche. El nombre de la Tierra ya no se pronunciaba en voz alta. Las especies le dieron nombres en clave como la roca sombría, la esfera de sangre, origen cero. No prohibieron el nombre. Temían que decirlo pudiera hacer que la Tierra volviera a fijarse en ellos. En las ruinas galácticas, donde imperios una vez orgullosos se convirtieron en susurros y lamentos, algunos comenzaron a adorar a la Tierra, no como dioses, sino como juicio, como el recordatorio definitivo de lo que sucede cuando te burlas de los que están por debajo de ti. Y de vuelta en la Tierra, no hubo celebración, ni conquista, ni tributo. Solo silencio. Porque no habían hecho esto por poder. Lo habían hecho para que ninguna estrella, ningún imperio, ninguna risa alienígena engreída olvidara jamás de lo que eran capaces cuando la galaxia le daba la espalda a su paz. Lo habían hecho para recordarle al universo la ley más simple y antigua de todas. No provoques a los que guardan silencio. Habían pasado 15 años estándar desde la caída del cónclave. Sin ceremonia, sin transmisión final, sin última resistencia. La otrora poderosa alianza simplemente se desvaneció, como un libro dejado abierto demasiado tiempo bajo un sol abrasador. Las páginas blanqueadas, la tinta disuelta, los lomos rotos. Todavía había especies vagando por las estrellas, nómadas, carroñeros, rezagados que no habían sido aplastados directamente por la fría venganza de la Tierra. Pero ahora se movían como fantasmas. Cenizas en órbita. Pocos se atrevían a reconstruir. Menos aún se atrevían a soñar, porque la Tierra seguía ahí fuera y nadie quería ser el siguiente nombre en la lista de Aris. Entre las ruinas del antiguo orden galáctico, algunos intentaron salvar lo que pudieron. Un grupo de ingenieros Zarati supervivientes fundó una colonia oculta en un cúmulo de asteroides fracturados cerca de la expansión de Grol. La llamaron Sanctum. Estaba construida dentro de las propias rocas, enterrada, blindada, completamente fuera de la red. No eran soldados. No les importaba la guerra o la venganza. Solo querían vivir en silencio y criar a sus jóvenes sin el temor de que un acorazado humano oscureciera su cielo. Durante un tiempo, lo lograron. Sin luces, sin señales, sin comunicación saliente. Las reglas eran absolutas. Mantener el silencio. Mantenerse ocultos. Ser olvidables. Pero el silencio, como la galaxia había aprendido, no siempre significa seguridad.
porque la Tierra no dejó de observar. Fue en el ciclo 287 del calendario de Sanctum que algo cambió. Un fallo sutil en la unidad de procesamiento de agua. Un parpadeo en los reguladores atmosféricos. Una caída momentánea de la gravedad. Lo suficiente para que los ingenieros lo notaran, pero no lo suficiente como para explicarlo. Entonces los niños comenzaron a soñar. Al igual que durante las primeras oleadas de la guerra silenciosa de la Tierra, los más jóvenes comenzaron a hablar en lenguas que no conocían. Viejos idiomas de la Tierra, muertos hace mucho tiempo, pero ahora perfectamente hablados por bocas que nunca los estudiaron. Dibujaban imágenes en el polvo. Rostros, banderas, un hombre alto con ojos fríos y fuego detrás de él. Aris. El pánico se extendió por Sanctum. Los líderes se reunieron. No habían pronunciado el nombre de la Tierra en más de una década, pero ahora persistía como veneno en sus lenguas. Realizaron diagnósticos, limpiaron sistemas, purgaron redes, pero nada funcionó. La corrupción no era digital. Estaba dentro de ellos, incrustada en la genética de una generación nacida después de la caída, latente, esperando, tal vez sembrada a través de bienes comerciales infectados o a través de un trauma heredado. No importaba. El mensaje era claro: la Tierra no olvida. Y ustedes fueron parte del silencio. Los ancianos Arati, una vez pensadores orgullosos, recurrieron a la desesperación. Uno de ellos, Kerus, insistió en que enviaran un mensaje a la Tierra. No de desafío, no de disculpa. De rendición. Pero no tenían nada que rendir. Ni armas, ni naves, ni amenaza. Kerus simplemente quería ofrecer su memoria, su culpa. Grabó los últimos momentos del cónclave desde su punto de vista. Habló de arrepentimiento, de arrogancia, de cómo su especie se había reído cuando la Tierra fue expulsada del registro del cónclave después del incidente de Europa. Lloró en la grabación. Luego la envió al vacío y esperó. Pasaron 3 semanas. Sin respuesta. La gente de Sanctum comenzó a tener esperanzas. Tal vez esta vez la Tierra había decidido perdonarlos. Tal vez la memoria fue suficiente. Entonces llegó la oscuridad. No fuego, no guerra. Solo un apagón total del sistema que nadie causó. Perdieron primero la gravedad, luego el calor, luego las luces, luego el aire. Los sistemas de la colonia no fallaron. Fueron apagados uno por uno. Deliberado, controlado, personal. Y en los últimos segundos antes del silencio total, mientras Kerus se asfixiaba en la oscuridad, una única transmisión se reprodujo en todas las pantallas. Se rieron. Ayudaron a que se rieran. Vivieron cómodamente mientras nuestros niños ardían. Ahora sentirán lo que nosotros sentimos. No por venganza, por equilibrio. Sanctum nunca fue encontrado de nuevo. Sus rocas aún flotan, silenciosas y muertas, en la expansión de Grol. Un recordatorio de que incluso los que se esconden son recordados. En otras partes de la galaxia, la onda de miedo se extendió. Una nueva especie que pensaba que había escapado de la ira de la Tierra de repente comenzó a recibir transmisiones. No ataques, sino historias. La Tierra comenzó a inundar las estrellas con archivos sin alterar. Cada injusticia, cada transmisión, cada ejecución, cada especie que votó en contra de la inclusión de la Tierra en el cónclave. Ya no era una guerra. Era una lección. Un monumento viviente al costo del orgullo, de la superioridad, de pensar que la humanidad era demasiado pequeña, demasiado emocional, demasiado primitiva para importar. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. La Tierra habló. Después de 15 años de silencio, la Tierra envió una transmisión en todos los canales galácticos. Sin cifrado, sin amenazas, solo Aris. Más viejo ahora, más pálido. Sus ojos hundidos, su voz tranquila. Estaba de pie ante un simple fondo negro. Sin bandera, sin símbolo, solo un mensaje. Hemos terminado. No porque la deuda esté pagada, sino porque la memoria está asegurada. La galaxia ahora carga con lo que nosotros cargamos: dolor, pérdida, injusticia. Ya no es solo nuestro. Así que nos detenemos. Miró fuera de cámara por un momento, luego añadió: esto no es perdón. Es saturación.
La transmisión se cortó. Algunas especies creyeron que era una trampa, que la Tierra atacaría de nuevo, más fuerte, con nuevos métodos. Otras pensaron que era genuino, un alto el fuego, no por piedad, sino por agotamiento. Pero la verdad era más dura. La Tierra nunca había tenido la intención de gobernar. No querían territorio, ni tributo, ni esclavos. Solo querían lo que el cónclave les había negado, reconocimiento. Y cuando no lo obtuvieron, se convirtieron en el recordatorio de la galaxia de que toda civilización, sin importar cuán avanzada sea, sangra igual cuando su orgullo es herido. Aris desapareció después de la transmisión. Sin rastro, sin señal. Los rumores decían que se retiró a las montañas de alguna lejana colonia de la Tierra, solo. Otros susurraban que entró en una criocápsula y se dejó llevar a la deriva por el vacío. Nadie lo descubrió jamás, pero su trabajo estaba completo. A través de las estrellas, los restos del cónclave ahora se reúnen en flotas rotas y salones destrozados, aferrándose a fragmentos de identidad y susurrando el nombre de la Tierra como un mito, como un dios, como un castigo grabado en sus huesos. Las últimas palabras de los Eldari aún resuenan. No desafíen a los humanos, no porque sean poderosos, sino porque no se detienen y no olvidan. Y ahora, nadie se ríe. Porque la risa en esta galaxia fue lo que despertó el fuego. La paz no fue una celebración. No esta vez. No después de lo que se había hecho. La galaxia estaba en silencio. Sí, pero no curada. Estaba rota de maneras que ningún tratado podía reparar. Las estrellas ya no brillaban con orgullo o promesa. Parecían cansadas, como testigos ancestrales de pecados que ya no podían perdonar. Y la Tierra no estaba victoriosa. Estaba hueca. De vuelta en el pálido planeta azul donde todo comenzó, las ciudades aún estaban en pie, pero ya no había luces en los cielos. Ni fuegos artificiales, ni risas, ni desfiles. La gente de la Tierra no se regocijaba tras el silencio galáctico. Observaban los cielos no con orgullo, sino con sombría certeza. Habían demostrado su punto, le habían recordado a la galaxia. Pero, ¿a qué costo? En Nueva Ginebra, capital de la Confederación de la Tierra de la posguerra, el Consejo de la Memoria se reunía una vez al año, no para gobernar, no para elaborar estrategias, sino para recordar. Era el único órgano de gobierno que quedaba. Cada asiento representaba un continente, y cada representante llevaba la misma marca tatuada en su mano izquierda. Una única lágrima negra grabada con un código binario. El código se traducía en una palabra: Europa. La decían en voz alta en cada sesión antes de hablar de cualquier otra cosa, no para honrar a los muertos, sino para asegurarse de que nadie olvidara quien lo empezó. Entre el consejo estaba Rylan, el último miembro superviviente de la Red de Defensa Temprana. No era un soldado ni un político. Era un analista de sistemas, uno de los primeros en notar que las balizas comerciales de la Tierra estaban siendo monitoreadas y bloqueadas por algoritmos de vigilancia del cónclave décadas atrás. Él fue quien filtró el primer paquete de datos a Aris. Se arrepentía todos los días. «Querías que las estrellas pagaran», le dijo una vez un joven miembro. «No», replicó Rylan. «Quería que nos vieran». Ellos eligieron el dolor. Pero ahora a la Tierra solo le quedaba el silencio. Sin aliados, sin socios comerciales, sin diplomacia, solo los restos de una galaxia demasiado traumatizada para reconstruirse. Algunos creían que la Tierra debería tender la mano de nuevo. Intentar la paz. Una paz real esta vez. Rylan negaba con la cabeza cada vez que se mencionaba la idea. «Tendimos la mano una vez», decía, y ellos respondieron con cuchillos. Aún así, se alzaron voces. Una nueva generación había nacido después del colapso. No llevaban las mismas cicatrices ni el mismo odio. No habían visto a sus diplomáticos masacrados, a sus embajadores humillados, a sus colonias abandonadas a la putrefacción. Querían explorar de nuevo. Una de ellos era una joven ingeniera llamada Nalin. Era brillante, terca y peligrosamente esperanzada. Trabajando en las profundidades de lo que quedaba del centro de retransmisión lunar, encontró fragmentos de antiguas señales de comunicación del cónclave. Interceptaciones, transmisiones fantasma.
Nada dañino, solo llamadas de ayuda. Pings silenciosos y de baja potencia enviados desde naves a la deriva y estaciones en colapso, sin respuesta durante años. Los presentó al consejo. Algunos de ellos están vivos, dijo. Apenas. No todos merecían el silencio que les dimos. Pero la voz de Rylan aplastó la sala. No hablaron por nosotros cuando suplicamos, cuando observaron, cuando se rieron. No te atrevas a decirme quién merece qué. La cámara se heló, pero Nalin no se echó atrás. Entonces no somos mejores que ellos, replicó. Si nos convertimos en lo que odiábamos, ¿qué ganamos realmente? Nadie le respondió, porque nadie podía. Más tarde esa noche, rompió el protocolo. Usando un equipo de señal de respaldo no autorizado, envió una transmisión en ráfaga desde el lado oculto de la luna, codificada, cifrada y despojada de todos los identificadores de la Tierra. Solo un mensaje repetido en bucle en docenas de idiomas del cónclave. Ya no estamos en guerra. Si estás vivo, habla. Este mensaje viene de la Tierra, pero no de su venganza. Solo de una voz que recuerda demasiado y quiere recordar menos. No esperaba una respuesta, pero la obtuvo. Llegó 3 días después en una transmisión entrecortada y rota, llena de estática y eco. Aquí, aún aquí, rotos, asustados, pero escuchando. Siguieron unas coordenadas. Débiles, probablemente desactualizadas, pero reales. La señal provenía de un olvidado puesto de avanzada del conclave en Vascor 9, una vez un importante centro médico antes de la caída. Nadie había sabido de él en más de una década. Se había asumido que fue aniquilado o abandonado. Nalin tomó su decisión sin pedir permiso. Construyó una nave, pequeña, sigilosa, rápida, impulsada no por los reactores de núcleo de venganza de la Tierra, sino con un motor de pulso híbrido diseñado para el sigilo y la diplomacia de proximidad. Le tomó 7 días llegar a la órbita. Vascor 9 parecía un cadáver flotando en el espacio. La atmósfera era delgada, la superficie agrietada y ninguna baliza pulsaba desde las otrora relucientes torres. Pero a medida que se acercaba al planeta, su sistema de señales captó susurros. Vida. Aterrizó al anochecer. Los cielos eran violetas por el polvo iónico, y el viento aullaba como un planeta en duelo. Salió, desarmada, sin protección. Y los supervivientes llegaron. No muchos, quizás 2 docenas, esparcidos entre refugios subterráneos y cúpulas médicas colapsadas. Su piel estaba pálida por la falta de sol. Sus voces, roncas por el silencio. Y sus ojos, aquellos ojos alienígenas una vez brillantes, estaban apagados y distantes. Pero la reconocieron. No su rostro, su especie. La miraron como a un fantasma. Y entonces uno de ellos dio un paso adelante. Un niño no mayor de 12 años. No habló. Solo extendió la mano y tocó el tatuaje en forma de lágrima en su mano izquierda. Luego, en voz baja, susurró en un quebrado idioma terrestre, «¿Recuerdas?». Nalin se arrodilló, y por primera vez desde que la Tierra le había recordado a las estrellas, alguien la perdonó. Los supervivientes no odiaban a la Tierra. Ya no. Le temían. Sí, pero entendían. Algunos habían visto los protocolos del recuerdo. Sabían lo que sus gobiernos habían hecho, lo que su gente había permitido. No lo excusaban. Pero no querían que fuera el final. Querían empezar de nuevo. Nalin se quedó 3 días. Grabó sus historias, registró sus condiciones médicas, entregó suministros, y cuando se fue, dejó un único chip de datos codificado con cada recuerdo del sufrimiento de Vascor 9 y su voluntad de volver a hablar. Cuando regresó a la Tierra, se lo entregó a Rylan sin decir una palabra. Él no habló durante mucho tiempo. Luego dijo, «Uno no es suficiente». Ella asintió. «Entonces encontremos más». El consejo votó semanas después. No para restaurar el cónclave, no para contactar a todas las especies. Eso sería imprudente. Sino para comenzar las misiones de los archivistas, una flota neutral y silenciosa de pequeñas naves enviadas no para negociar o amenazar, sino para registrar y conectar, para reconstruir la historia, no el dominio. No todos lo aprobaron.
Algunos todavía querían silencio. Algunos todavía creían que la galaxia merecía sufrir en la oscuridad. Pero por primera vez en décadas, la Tierra no avanzaba por dolor. Avanzaba por comprensión. Las estrellas se habían burlado. Las estrellas habían ardido. Y ahora, quizás podrían aprender. Las misiones de los archivistas no eran glamorosas. No viajaban en naves elegantes ni volaban con escoltas militares. No había estandartes, ni símbolos de la Tierra, ni anuncios de llegada. Eso era intencional. La Tierra sabía cómo la veía la galaxia. Una mancha de sangre que se negaba a desaparecer, una sombra sobre las estrellas, el rostro de la consecuencia. Así que los archivistas fueron en silencio. Cada nave era pequeña, apenas suficiente para una tripulación de 3, impulsada por motores híbridos de iones y materia oscura, equipada con sistemas de sigilo tan avanzados que podían deslizarse incluso a través del territorio fracturado del cónclave sin ser detectados. Su objetivo no era corregir el pasado. Era recolectarlo. Cada registro, cada cultura, cada idioma, creencia y memoria superviviente que no hubiera sido corrompida o borrada por la guerra. No eran historiadores. Eran testigos. Nalin lideró la primera oleada. Después de Vascor 9, se convirtió en un símbolo no solo de la contención de la Tierra, sino de su potencial para ser más que venganza. Su historia se difundió silenciosamente a través de redes cifradas y canales clandestinos que una vez se usaron para la rebelión. Algunos todavía odiaban a la Tierra, por supuesto, pero otros, esas colonias olvidadas, puestos de avanzada rotos y supervivientes aislados, comenzaron a tener esperanza. Quizás esta vez la Tierra no vendría a borrarlos. Quizás la Tierra vendría a escuchar. La flota de archivistas, finalmente llamada el Coro del Amanecer, contaba con 21 naves, cada una con el nombre de una colonia humana que había caído durante las traiciones del cónclave. Nueva Alexandria, El Lamento de Europa, Fin de Carson, Valle del Viento. Sus nombres no eran solo tributos, eran recordatorios. La galaxia había intentado borrar el pasado de la Tierra, y la Tierra había respondido grabando ese pasado en cada momento de vigilia de su futuro. Ahora grababan también las historias de otros. Una misión visitó las ruinas de los clanes Zack, una vez conocidos por su profundo lenguaje armónico hablado a través de frondas sensibles a la vibración. Su luna capital había sido calcinada durante los primeros ataques de represalia, no por la Tierra, sino por el propio cónclave, temeroso de que los Zack desertaran por culpa. Solo 27 sobrevivieron. La nave del Coro del Amanecer, última luz de Terran Rich, los encontró en estasis. Despertaron confundidos, asustados y viejos. La estasis había ralentizado el envejecimiento, pero no el pensamiento. Recordaban los fuegos, los gritos, la traición de sus propios aliados. Los humanos a bordo no dijeron nada. Simplemente grabaron, catalogaron, preguntaron amablemente, compartieron lo que la Tierra recordaba de ellos. Sus canciones, ahora preservadas en archivos reconstruidos de antiguas bases de datos del cónclave. Una de las ancianas, una hembra llamada Cree, lloró durante 3 horas seguidas cuando escuchó a un humano repetir uno de los antiguos himnos fúnebres de los Zack. «¿Nos oyeron?» «Sí», susurró el humano. «Nunca dejamos de hacerlo». Otras especies siguieron. Los Krillin, una raza de archivistas subterráneos, permitieron que el Coro del Amanecer escaneara sus cuevas de registros destrozadas. Los Dart, que una vez dirigieron la economía de esclavos del cónclave, entregaron su propia historia, con verrugas y todo, pidiendo solo que la Tierra la preservara con veracidad. No para perdonarlos, sino para recordar la imagen completa, no solo la mancha. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Las especies que una vez lucharon con más ahínco por borrar la verdad de la Tierra ahora rogaban a la Tierra que preservara la suya. De vuelta en la Tierra, el Consejo de la Memoria se inquietó. Rilan, en particular, lo sentía en lo más profundo de sus huesos, este cambio progresivo de una venganza justa a una silenciosa custodia. No estaba mal, pero era peligroso. Nos hace responsables de sus futuros, dijo durante una sesión cerrada. Si preservamos su memoria, también preservamos su derecho a resurgir. Y tal vez esta vez, dijo Nalin en voz baja, sentada frente a él,
resurjan mejor. Rylan la miró fijamente. Tan joven, tan segura. ¿Crees que la memoria hace mejores a las personas? Ella no se inmutó. No, pero les da una oportunidad. Él no dijo nada durante mucho tiempo. Finalmente, solo asintió. Pero en privado, comenzó a preparar las salvaguardias de la Tierra. Nunca dejó de creer que la galaxia se volvería en su contra de nuevo. No mañana. Quizás no en su vida. Pero eventualmente, y cuando lo hiciera, la Tierra necesitaría recordárselo de nuevo. Aún así, la Tierra no interfirió con los archivistas. De hecho, se convirtieron en la silenciosa salvación de la Tierra. En una galaxia todavía paralizada por el silencio, donde nadie confiaba en nadie, y la mayoría de las comunicaciones estaban cifradas, fragmentadas o sin sentido, los archivistas de la Tierra se convirtieron en la única red estable. Todas las especies comenzaron a enrutar señales rotas a través de ellos. Al principio, solo para probar la intención de la Tierra, más tarde por necesidad. Fue a través de los archivistas que se convocó el primer Consejo de Paz Galáctico en 27 años. No en un palacio, no en un gran salón del Senado, sino en una estación de asteroides rota que flotaba en el cinturón de Jabelit. Terreno neutral, olvidado, flotando en el polvo. Solo asistieron 15 especies, en comparación con el pico de más de 90 del cónclave. No había mesa, ni banderas, solo círculos de asientos y un simple acuerdo: no reconstruimos lo que teníamos. No borramos en lo que nos convertimos. Recordamos, y desde la memoria, resurgimos. Lo llamaron los Acuerdos de las Cenizas. La Tierra no lo firmó. No lo necesitaban. Sus archivistas ya habían hecho el trabajo. Pero observaron, escucharon, recordaron. Y desde una nave distante, una que no llevaba la bandera de la Tierra, pero que aún llevaba la marca de la lágrima en su casco, Nalin observó cómo se desarrollaba la paz. No lloró. Simplemente susurró el nombre de cada colonia que la Tierra había perdido, y esperó que las estrellas nunca lo olvidaran de nuevo. Pero en lo profundo del frío caparazón del pasado olvidado de la Tierra, algo se agitó. Un antiguo caché de datos del cónclave, enterrado, roto, descartado, comenzó a emitir una señal. Había estado intacto durante décadas. Dentro había registros que ningún archivista había visto. No porque estuvieran ocultos, sino porque la Tierra los había pasado por alto. Los registros mostraban algo aterrador. Había habido una votación pocos días antes de la eliminación final de la Tierra del cónclave. Una votación para readmitir a la Tierra. Una votación liderada por un puñado de jóvenes diplomáticos de varias especies que habían visto la creciente oscuridad y habían intentado cambiarla silenciosamente. La moción había sido aprobada, pero los resultados nunca se transmitieron. ¿Por qué? Porque un oficial de datos de alto rango del cónclave, desconocido para la mayoría y leal a la supremacía del cónclave, había bloqueado manualmente la señal. Un diplomático humano, el último delegado de la Tierra ante el cónclave, llamado Tifan, se dirigía a recibir los resultados de la votación cuando fue asesinado por la seguridad interna del cónclave, etiquetado como espía y ejecutado sin juicio. Las imágenes nunca se publicaron. Ahora estaban allí, en ese caché, esperando. Nalin lo abrió, y el último fotograma de la grabación le heló la sangre. Tifan, de pie en un corredor del cónclave momentos antes de su muerte, sosteniendo una pizarra de datos que decía: admisión confirmada. Tierra reincorporada. Bienvenidos a casa. Habían sido aceptados. Demasiado tarde. La orden de matar ya había sido dada. El silencio ya se estaba alzando. La risa ya resonaba. Nalin miró por su ventana. Las estrellas pulsaban suavemente, como si observaran. A pesar de todo lo que la Tierra había hecho, de toda la sangre, la memoria y el fuego, había habido una oportunidad. Una oportunidad estrecha, frágil, y había sido robada. No por la galaxia, no por las estrellas, sino por un hombre con miedo al cambio. Sabía lo que esto significaba. Todo lo que siguió, el fuego, el silenciamiento, la venganza, se basó en una mentira de omisión. Y ahora la Tierra tendría que decidir. Continuaría cargando con el peso de la ira justa,
O podría aprender a cargar con algo más pesado. El arrepentimiento. Era extraño como la verdad no explotó. No destrozó el cielo ni hizo llover fuego sobre la tierra. Ni siquiera llegó a la galaxia en general. El caché permaneció en silencio, su contenido oculto dentro de los archivos personales de retransmisión de Nalin durante casi una rotación completa después de que lo descifrara. No habló con nadie al respecto. Ni con el Consejo, ni con los otros archivistas, ni siquiera con su tripulación, porque parte de ella no sabía cómo hacerlo. ¿Cómo le dices a una especie que todo en lo que se había convertido, su venganza, su temible silencio, su despiadada claridad, nació de una decisión que nunca tuvo que ocurrir? La humanidad había quemado las estrellas por un crimen que, al final, ya estaba en vías de ser deshecho. Esa verdad era un cuchillo. No cortaba rápido. Se hundía lenta y fríamente en la parte de la psique humana que había mantenido viva a la Tierra todos estos años, la convicción de que lo que habían hecho era merecido, necesario y justo. Nalin tenía miedo de sacarlo. Así que esperó. Hasta que un día, mientras estaba atracada en un antiguo puesto de investigación reestructurado cerca del borde de las zonas fantasma del cónclave, fue visitada por un extraño. Subió a bordo desarmado, sin previo aviso y sin ser invitado. Ella no lo reconoció, pero los escáneres biométricos de su nave sí. Sujeto: Aris. Desclasificado. Estado: desconocido. Presumido perdido. Parecía la muerte, no en el sentido poético. Parecía un hombre olvidado por el propio tiempo. Delgado, pálido, de movimientos lentos, voz apenas audible, y sin embargo, sus ojos seguían siendo agudos, todavía peligrosos. Le sirvió té. Era sintético, del tipo que sabe a cítricos empapados en metal. Él no lo tocó. Lo encontraste, dijo. No era una pregunta, sino una afirmación. Ella asintió. ¿Cuánto tiempo lo supiste? No mucho. Lo sospechaba. Demasiados hilos sueltos. Tú eres la razón por la que nos convertimos en lo que somos. Sí, hubo una votación, Aris. Ya nos estaban aceptando de nuevo. Tiffan iba a entregar el mensaje. Aris miró por el ventanal. Más allá, nubes de polvo se arremolinaban sobre el esqueleto roto de una antigua plataforma minera del cónclave. No respondió. Necesito saber, dijo ella finalmente, con la voz temblorosa. Si hubieras sabido entonces lo que sabes ahora, lo habrías hecho todo de nuevo. Él no parpadeó. Sí. La palabra la golpeó como una bofetada. Sus nudillos se pusieron blancos. ¿Incluso sabiendo que fuimos aceptados? ¿Incluso sabiendo que la guerra no era necesaria? Siempre fue necesaria. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué? Aris se levantó. No rápidamente. Era viejo ahora, sus huesos crujían con el movimiento, pero su presencia llenaba la habitación de todos modos. Porque el perdón retrasado sigue siendo una traición. Ella frunció el ceño. Él se acercó. No lo entiendes. Eres demasiado joven. Creciste con una tierra ya temida. Nunca viste a nuestra gente arrodillarse. Nunca los viste suplicar. No estabas allí cuando nuestras mentes más brillantes fueron desestimadas. Cuando nuestros enviados de paz fueron expulsados de la sala entre risas. Cuando a nuestros enfermos se les negó la medicina del cónclave porque carecíamos de estabilidad genética. Se inclinó, muy cerca. Cuando la galaxia decidió que estábamos por debajo de ella, no lo hizo en silencio. Lo hizo en voz alta, con orgullo, con vítores. Esa votación que encontraste, eso no era justicia. Era control de daños. Miedo de lo que podríamos llegar a ser si seguían presionando. Nalin no se movió. No podía. Él bajó la voz. ¿Crees que encontraste la paz? ¿Nalin? No lo hiciste. Encontraste una galaxia tratando de olvidar que alguna vez nos subestimó. Se alejó. Pero antes de llegar a la puerta, ella habló de nuevo. Quizás. Pero no quiero que nos teman más. Aris. Quiero que importemos por algo más que ser el castigo. Él se volvió lentamente. Nunca quise que nos temieran. Entonces, ¿qué querías? Sus ojos se suavizaron, solo por un momento.
No volver a oírles reírse de nosotros nunca más. Luego se fue. La decisión atormentó a Nalin durante semanas. No sabía qué hacer con la información, las grabaciones, los registros. Si los compartía, la galaxia sabría la verdad. Y tal vez la Tierra nunca se recuperaría de ello. Pero si no lo hacía, entonces no era mejor que aquellos que silenciaron a la Tierra en primer lugar. Y entonces llegó el evento que la obligó a actuar. Un estado fragmentado del cónclave, el enclave Veran, lanzó una declaración de independencia, afirmando que formarían un nuevo bloque de poder separado de la influencia de la Tierra. Citaron el continuo silencio de la Tierra, su supremacía cultural y el miedo a la manipulación de los archivos como razones. Recordamos lo suficiente, declaró su líder. Y recordamos demasiado de ellos. No era un ataque, todavía no, pero era el primer paso de vuelta a la arrogancia que las estrellas una vez tuvieron. Nalin actuó de inmediato. Convocó al Consejo. No solo al Consejo de la Memoria de la Tierra, sino a los representantes supervivientes de los acuerdos de las cenizas. Convocó a una audiencia universal, una transmisión en vivo, en frecuencia abierta. Y allí, en presencia de todas las especies supervivientes, reprodujo la grabación. La ejecución de Tifan, la votación suprimida, los nombres de quienes intentaron detenerlo, el código enviado e interceptado antes del silencio final de la Tierra. Cuando terminó, hubo silencio. El líder del enclave Veran, una vez audaz y desafiante, simplemente abandonó la llamada. Otros lloraron. Incluso el Consejo de la Tierra, endurecido, envejecido y orgulloso, se quedó en un silencio atónito. Ellos tampoco lo sabían. Y Rilan, el viejo Rilan, que había llevado la culpa del silencio de la Tierra como un escudo durante décadas, fue el primero en levantarse. Me equivoqué, dijo. Pensamos que nos habían dejado pudrir, pero la podredumbre ya estaba dentro de ellos, y no vimos a los que intentaban sacarla. Se volvió hacia Nalin. No tenías que mostrarnos esto. Sí, tenía que hacerlo, dijo ella, porque no me da miedo lo que significa para nosotros estar equivocados. Me da miedo lo que significa si nunca aprendemos de ello. La siguiente era no comenzó con un tratado. Comenzó con una confesión. La Tierra emitió su primera transmisión abierta en 50 años. Nalin la leyó ella misma, no como gobernante, ni siquiera como representante, solo como un ser humano. Nos equivocamos. No al recordar, sino al pensar que la memoria nos daba el derecho de silenciar a otros. No todos se apartaron. Algunos respondieron. Enterramos eso con fuego. Ahora elegimos desenterrarlo. Ofrecemos no perdón, sino comprensión a aquellos que recuerdan con nosotros. Ya no son nuestros enemigos y ya no somos su sombra. No fue poético. No fue dramático. Fue real. Y la galaxia respondió. No de inmediato, no con fanfarria, sino lentamente, deliberadamente. Los antiguos archivos del cónclave se reabrieron bajo la supervisión conjunta de la Tierra. Se reconstruyeron redes de memoria compartida, no como canales de propaganda, sino como bancos neutrales de cultura, tragedia y verdad. Los archivistas fueron renombrados. Ya no eran el coro del amanecer. Se convirtieron en los portadores, no del dolor, sino de la memoria, tanto de lo que se perdió como de lo que aún se podía construir. Aris murió en silencio. Sin ceremonia. Su cuerpo fue encontrado a la deriva en una cámara silenciosa a bordo de un crucero de operaciones encubiertas no registrado. Sus sistemas apagados, su núcleo frío. Había desconectado su soporte vital en sus propios términos. Dejó un único mensaje. Si hubiera sabido que iban a perdonarnos, no sé si habría dejado que nos convirtiéramos en lo que nos convertimos. Pero no me arrepiento de lo que protegí. Necesitábamos recordar de lo que éramos capaces. Ahora, que ellos recuerden algo más. Fue enterrado no en la Tierra, sino en Europa, donde todo comenzó, donde la galaxia decidió por primera vez que la Tierra no era digna. Ahora su nombre está grabado en el hielo de Europa, visible desde la órbita. Aris. Recordó y es recordado. Pasaron los años y un día llegó un mensaje. Cifrado, delicado, claramente alienígena.
La especie era nueva, desconocida. Una civilización muy fuera del antiguo mapa del cónclave. Habían interceptado viejas señales, recuperado fragmentos de los años de venganza de la Tierra después de que la galaxia hubiera comenzado a sanar. Tenían miedo. El mensaje era simple. Siguen siendo aquellos a quienes temían. Nalin misma respondió. Su mensaje fue enviado sin cifrado. Sin códigos, sin política. Lo fuimos. Podemos serlo. Pero preferimos ser los que recuerdan para que nadie más tenga que arder de nuevo. Y en algún lugar, a años luz de distancia, una nueva especie observaba a la Tierra con una cautelosa esperanza. No porque tuvieran miedo, sino porque creían que los humanos se habían convertido en algo más que fuego. Se habían convertido en la memoria de las estrellas.